Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres, oh Dios, inmutable, tú no cambias. Señor, ese es uno de los fundamentos, oh Padre, de nuestra seguridad y de nuestra confianza. Que aun que tú no eres como nosotros cambiamos todo el tiempo. Nuestro amor por ti cambia, nuestra fidelidad varía, pero tú permaneces el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, cuán glorioso es tu nombre. Señor, y por eso hoy te adoramos. Señor, después de haber cantado, queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, tú conoces cada vida aquí presente. Tú conoces, Señor, Dios mío, nuestra necesidad de ti. Yo ruego en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú prosperes tu palabra en nuestras almas, salvando a los que no te conocen, rompiendo corazones endurecidos, Señor, y trayendo a la vida a aquellos que están muertos. Pero también te ruego que tú uses tu palabra, como cada domingo te rogamos, Señor, para santificar a tu pueblo, para hacernos más como tú. Señor, usa la predicación de tu palabra en esta mañana para, Señor, hacernos crecer en amor por ti, para hacernos crecer en fe, oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, también quiero pedirte en esta mañana por aquellas familias que en estos días de fiesta, de celebración, Señor, sufren porque han perdido un ser querido. Te ruego por los cristianos, por nuestros hermanos que están pasando por esa experiencia, que tu Espíritu Santo, te ruego, oh Dios, traiga consolación a sus almas, Señor, por medio del Evangelio. Y te ruego por estas familias que no te conocen, que están experimentando la misma, Señor, experiencia. Yo ruego, Padre, que por medio de tu palabra tú traigas a sus vidas el gozo de la salvación. Te lo rogamos hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, nuestros sufrimientos son muchos, nuestras pruebas son muchas, Señor. Nosotros somos insuficientes en nosotros mismos, pero tú eres suficiente. Y por eso acudimos a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, de todos los reptiles que nosotros conocemos en este mundo, creo que todos podemos estar de acuerdo, hermano, que la serpiente es uno de los reptiles más temidos por el ser humano. Y aunque no todas las serpientes son igualmente dañinas o venenosas, la sola apariencia de ella es suficiente, hermano, para intimidar a todos aquellos que se encuentran con una serpiente. La apariencia de ella, la manera, el sonido que emite muchas veces, hermano, despierta terror en los hombres. Y la razón por la cual esto es así es porque debido a los estudios que se han hecho y a los diversos reportes que se han publicado, sabemos que las serpientes son reptiles que son mortales, contienen un veneno mortal y aunque, como le digo, no todas son iguales, no todas son venenosas, pero la mayoría de ellas tienen el poder, la capacidad de infligir dolor, incluso la muerte en sus víctimas. Y de todas ellas, hermanos, de todas las venenosas y de todas las serpientes mortales que hay en la tierra, esta que tenemos en pantalla es conocida, es famosa por ser una de las más mortales que hay. Y es debido a que el veneno de esta serpiente que usted ve en pantalla se llama coral azul, es conocida como la serpiente de coral azul. Y la razón por la cual es tan conocida, hermano, tan respetada, tan temida, es porque el veneno de esta serpiente es diferente al veneno de todas las demás serpientes. Y la razón por la cual es diferente es porque cuando esta serpiente muerde a su presa, el veneno activa todos los nervios de su presa y causa una parálisis en la presa que hace que la presa quede prácticamente congelada.
no se puede mover. Imagínese, hermano, a todos sus nervios, los nervios de la persona o de la otro animal que muerde, se activan todos a la misma vez y queda paralizado. Y incluso, hermano, esta serpiente es la causante, es tan peligrosa, es tan dañina, que es la causante incluso de muerte, de ataque incluso a las cobras, a las serpientes cobras. Esta serpiente también la mata. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esta serpiente con el mensaje de esta mañana? Y es que solamente, hermano, he querido usar el ejemplo de esta serpiente como un ejemplo de diferentes venenos que paralizan a la vida, que paralizan el hombre. No solamente la cobra, el coral azul, sino hay otros venenos, hermanos, a los cuales somos expuestos, que nos paralizan. Y uno de los venenos más terribles, hermanos, a los cuales somos expuestos como seres humanos, es al veneno del temor. Este veneno es tan peligroso, no solamente porque nos paraliza, sino también, amados hermanos, porque no podemos identificarlo, no es visible, no lo podemos identificar, solamente lo experimentamos cuando ya nos ha sobrecogido. Y porque el temor es un veneno que paraliza el alma del hombre, porque el temor es una experiencia regular, hermano, y común en la vida de la mayoría de los hombres, de todos los hombres. Es por eso que es importante que nosotros escuchemos el consejo de Dios en su palabra. Desde la semana pasada hemos estado comenzamos a considerar, hermano, la vida de Moisés en la carta a los Hebreos, y vimos cómo el autor a los Hebreos, al comenzar a hablar de Moisés, comienza hablando de la fe de sus padres y cómo la fe de sus padres los libró del temor, del veneno del temor. Y hoy, hermano, vamos a continuar considerando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la fe y cómo la fe nos libra del temor. Y quiero, hermano, dejar algo claro en la mente de ustedes. No hay antídoto más poderoso al veneno del temor, para el veneno del temor, que el antídoto de la fe. Solamente por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser libre verdaderamente del temor. Y como explicábamos la semana pasada, hermano, hoy quiero compartir este mensaje titulado Libres del temor por la fe. Y como explicábamos la semana pasada, normalmente nosotros vamos versículo por versículo, pero porque la vida de Moisés, el relato, la enseñanza acerca de la vida de Moisés comienza con el rol de la fe en nuestra relación con el temor, y termina también prácticamente con la fe de Moisés, cómo lo libra él del temor. Vamos a enfocar nuestra atención hoy en el versículo 27. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar el verso 27, y la semana que viene, en nuestro próximo servicio, vamos a ver, hermanos, desde el verso 24 hasta el verso 29. Quiero leer contigo, hermano, el verso 27 nuevamente. Dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Voy a leerlo nuevamente. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Amados hermanos, este es uno de los versículos, hermanos. Quiero que notes cómo el versículo 27 comienza de una manera similar al versículo 23 que vimos la semana pasada. Y es, hermano, el link o la similitud entre ambos versículos. Es, amados hermanos, que en ambos versículos, tanto en el verso 23 como en el verso 27, somos enseñados, somos instruidos precisamente en el rol que tiene la fe en nuestra lucha contra el temor. Y la verdad central, como le hemos dicho, hermano, es que la fe, ¿sabes? Solamente por la fe somos libres del temor. Y lo que quiero demostrarles en esta mañana es cómo la fe nos libra del temor, cómo la fe es poderosa y efectiva en librarnos del temor. Y lo primero que quiero que vean conmigo en esta mañana es esto: la fe nos hace libres del temor porque la fe genera una seguridad que descansa en la existencia de Dios.
La fe nos libra del temor, porque la fe genera una seguridad que descansa en la existencia de Dios. Y quiero que mires, hermano, cómo el verso 27 enseña esta verdad. Dice que Moisés salió de Egipto. Y dice el texto, hermano, específicamente, enfáticamente, que salió de Egipto, abandonó Egipto sin temer la ira del rey. Y el verso termina diciéndonos, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Amados hermanos, esta es una declaración que nosotros debemos considerar con atención en esta mañana. Porque cuando nosotros leemos este texto, si lo leemos rápidamente, cualquiera de nosotros pudiera pensar que el texto está diciendo que Moisés no tuvo temor. Y no es eso lo que el texto está diciendo. Y lo sabemos porque si te fijas la manera en que termina, dice, porque se mantuvo firme. ¿Se mantuvo firme contra qué? Contra el temor, contra la influencia del temor. Sabemos, hermanos, por el contexto de este pasaje, cuáles fueron las circunstancias en las que Moisés sale de Egipto. De hecho, en el libro de Éxodo, cuando relata estas circunstancias, dice específicamente que Moisés sale de Egipto porque tuvo temor. Él mató a un egipcio por defender a unos israelitas, a uno de sus compatriotas. Y cuando él se dio cuenta que lo que él había hecho, se supo, todo el mundo lo sabía, no estaba en secreto. Tuvo temor de la ira del rey porque él sabía que le iba a costar la vida, pero tomó una decisión. Y él tomó la decisión de salir de Egipto. Y salió de Egipto, hermano, y vemos años más tarde que por la fe él regresa a Egipto sin temor a sacar al pueblo de Dios. So, lo que el texto está diciendo no es que Moisés no tuvo temor, o que la fe es como un talismán que te va a librar de experimentar el temor. Hermano, el temor es algo natural en el ser humano. Lo que no es natural es dejarnos influenciar por el temor. Y solamente la fe nos hace libres de la influencia del temor, porque la fe genera una seguridad que descansa en la existencia de Dios, en la realidad de que Dios es. Cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de la existencia de Dios, entonces nosotros podemos enfrentar el temor y vencer sobre él. Solamente, hermano, cuando nuestros ojos son abiertos por la fe a la existencia de Dios. Fíjate cómo dice el texto, hermano, que él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esta es una declaración, hermano, profunda. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, amados hermanos, quiero que mires conmigo. Vamos a ir al contexto bíblico de este pasaje. Quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14. Libro de Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. Amén. Todos lo tienen ahí, hermanos. Mira conmigo el versículo 13 y verso 14. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás
a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Quiero que hagamos una pausa en este pasaje por un momento. Quiero ponerlo en contexto. Éxodo capítulo 1 nos narra cómo el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto y cuán grande era la aflicción en la que ellos se encontraban. Dice el texto que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor y envió un libertador. En el capítulo 2 de Éxodo nos narra cómo el nacimiento de Moisés y cómo Moisés mata al egipcio que estaba maltratando a un israelita y cómo Moisés huye. Y en el capítulo 3 nos narra el encuentro que Moisés tuvo con Dios. Un encuentro que cambió su vida radicalmente. En este encuentro Dios lo llama. Dios se da a conocer a Moisés y lo comisiona con una tarea: ve a buscar, a libertar a mi pueblo. Cuando Moisés está en esta conversación con Dios, como todos sabemos, los que han leído la Biblia saben, esta es la experiencia que él tiene: ve la zarza que arde y se acerca para ver la zarza que arde y no se consume, y Dios le habla a través de la zarza. Dios le habla a Moisés, y en esta conversación Moisés le pregunta. Quiero que mires bien el detalle del texto. Cuando dice en el verso 13, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Quiero que pienses en esta pregunta. Hermanos, la manera en la que esta pregunta está escrita en el idioma original no implica, lo que Moisés está diciendo es: dime cómo tú te llamas. Lo que Moisés está tratando de entender es la naturaleza de Dios. Ellos sabían quién era Dios. Y esto lo sabemos porque el texto dice: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y mira lo que le dice Dios aquí. Verso 14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Amados hermanos, como decía, este evento cambió completamente la vida de Moisés. Y lo que él, cuando sus ojos fueron abiertos a la realidad de quién es Dios, fue esa experiencia y esa comprensión de la naturaleza de Dios lo que ayudó a Moisés a mantenerse firme, como viendo al invisible. Hermanos, ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: yo soy el que soy? Bueno, este es el nombre con el cual Dios se da a conocer. Pero quiero que notes, hermano, que el nombre de Dios es un nombre muy particular. Porque cuando él dice: yo soy el que soy, yo quiero considerar con ustedes algunas de las verdades que está detrás de este nombre, pero solamente quiero comenzar con esto. Cada vez, hermano, cuando él dice: yo soy, está diciendo, Dios está revelando a Moisés que él es un Dios personal. Yo soy. Pero él también está revelándole, cuando dice: yo soy, me envió a vosotros, le está revelando que Dios es un Dios que no es definido por las relaciones que él tiene con la creación. Él es Dios en sí mismo. Él es un Dios independiente de toda la creación. No hay otro como él. Por ejemplo, cuando yo digo, cuando nosotros los seres humanos usamos la expresión yo soy, generalmente la usamos en el contexto de describir quiénes somos. Y usamos palabras, hermanos, adjetivos que nos identifican, nos definen. Por ejemplo, yo digo: yo soy el padre de Josué. El padre de Josué define lo que yo soy. Yo soy el pastor de la iglesia. Eso define lo que yo soy. Yo soy el esposo de Adi. Eso define lo que yo soy. Yo soy cubano. Eso define lo que yo soy. Pero cuando Dios dice yo soy,
Él dice, yo soy. Así. Porque a Él no lo define sus relaciones, su relación con la creación. Él es Dios en sí mismo. Él es Dios, hermano. Él es Dios de Dios. Amén. Pero también, hermano, cuando Él dice, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Este nombre de Dios, hermano, enfatiza. Dios estaba revelándole a Moisés la objetividad de su existencia. Dios es. Amén. Dios existe. Amén. Dios es real. La presencia, la existencia de Dios es una verdad objetiva. Amén. No es una verdad, hermano, no es un mito. La existencia de Dios no es un mito que los hombres han usado para dominar a otros hombres. No es un mito que los hombres han usado para someter a otros hombres, como han tratado de decir algunos. La realidad de la existencia de Dios no es un placebo que hombres débiles usan para poder enfrentar la dura realidad de sus vidas. La existencia de Dios es una realidad objetiva que cambia, define la vida de los hombres. Cuando usted comienza a leer la Biblia, usted se da cuenta, hermano, que la Biblia comienza con la declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que estuvimos aquí el miércoles pasado, que oramos por el primer capítulo de Génesis, podemos ver cómo el nombre de Dios, una de las palabras que se repiten más y más en el primer capítulo de Génesis es: y Dios dijo, y Dios hizo, y bendijo Dios, como un recordatorio, hermano, de que no solamente la creación, sino que la existencia humana está marcada en su totalidad con las huellas de Dios. La realidad de la existencia de Dios es una realidad de la cual no podemos escapar. Aunque los ojos de los hombres han sido cegados por el pecado a esa realidad, el hecho permanece de que Dios es real. Amén. Y cuando tus ojos, hermano, son abiertos por la fe a esa realidad, entonces podemos enfrentar la causa de nuestros temores con confianza. Amén. Podemos estar seguros en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia podemos permanecer firmes contra la influencia del temor, porque sabemos por la fe que nuestras circunstancias, que nuestras aflicciones, hermano, no solamente han sido ordenadas por Dios, sino que también están bajo el control soberano de Dios, que gobierna sobre todas las cosas. Amén. Amén. Ponte a pensar, hermano, ¿por qué nosotros experimentamos temor? Una de las causas por las cuales nosotros experimentamos temor y somos dominados por el temor es porque en un punto en nuestra vida, debido a ciertas circunstancias, nos damos cuenta de que no tenemos control sobre esas circunstancias. Yo no tengo control sobre las consecuencias de la decisión de otra persona en mi vida. No tengo control de lo que va a pasar en el futuro. No puedo cambiar cuando me doy cuenta de que no hay nada que yo pueda hacer que pueda cambiar el diagnóstico del doctor, esa realidad de que yo no tengo el control de esa circunstancia, no puedo cambiar mi realidad, me llena de temor. Pero cuando mis ojos son abiertos a la realidad de que Dios es y que Él es el soberano que gobierna sobre toda la creación, entonces yo puedo permanecer seguro. Amén. Porque me doy cuenta que no es solamente que no puedo, sino que no necesito tener control de las circunstancias. No necesito tener control, no solamente que no puedo, sino que no necesito tener control de mi vida ni de mi futuro, porque Dios está en control. Amén. Él es. Amén. Él
circunstancia. Él ordena mi futuro. Él ordena mis pasos. Y no hay circunstancia que escape fue al control y dominio del Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Moisés, sus ojos fueron abiertos a esa realidad. Cuando Dios se reveló a él, dijo: yo soy Moisés. Amén. Yo soy el que soy. Amén. Yo soy y siempre seré. Amén. Mis circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, no, esa realidad cambia por completo la manera en que nosotros vemos la vida. Siempre hemos dicho en nuestra iglesia, los cristianos, quizás con buena intención, pero incorrectamente, hemos tratado de defender a Dios ante la opinión pública cuando cosas malas pasan. Y nos hemos salido con muchas estrategias. Y cuando algo malo pasa, generalmente decimos: no, eso Dios lo permitió. Yo quiero decirte hoy, en nombre de Dios, hermano, no hay nada que pase que Dios permita. Todo lo que pasa en nuestras vidas, bueno o malo, no pasa porque Dios lo permite. Cuando yo digo que Dios lo permite, lo que yo estoy implicando es que Dios, ante esa situación, se echa a un lado y permite que las cosas pasen. Y no, yo quiero que tú vayas a tu casa hoy con esta verdad en tu mente. No hay nada que pase en tu vida que pasa porque Dios lo permite. Sea bueno o sea malo. Todo lo que pasa en tu vida, sea bueno o sea malo, pasa porque Dios, que es soberano y el dueño de la creación, lo ordena. Amén. Dios ordena que pasen las cosas. Aún Dios ordena las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Ahora, cuando Dios ordena cuando yo sé y puedo entender que Dios ordena mis circunstancias, yo puedo enfrentar el diagnóstico médico con seguridad, porque yo sé que Dios es. Amén. Que Dios es real. Yo puedo enfrentar cualquier circunstancia en mi vida sabiendo que Dios la ha ordenado y que Dios domina sobre esa circunstancia. Mira cómo el salmista, hermano, responde al temor basado en la fe, basado en esta realidad. Vamos a ir a la Biblia, al Salmo 56, verso del 1 al 4. Libro de los Salmos, capítulo 56, verso del 1 al 4. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 56, verso del 1 al 4. Este es uno de mis pasajes favoritos en el libro de los Salmos, hermanos. Salmo 56, verso del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Y mira el verso 3. En Dios, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amados hermanos, quiero poner este versículo en contexto. El salmista, yo quiero que tú notes, él describe la circunstancia en la que se encontraba. Muchas personas, muchos de sus enemigos se habían levantado con él. Y quiero que notes el verso 2. Mis enemigos me han pisoteado todo el día. Era una aflicción
constante. Y fíjate en el verso 3, el día en que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y dice el verso 4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. En Dios he confiado, no temeré. Cuando podemos ver con los ojos de la fe al invisible, porque Dios es espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero por los ojos de la fe podemos comprender que Él es y podemos comprender su naturaleza. Y cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de la existencia de Dios, entonces en el día en que tememos, yo puedo decir, yo en ti confío. Amén. Yo confío que tú estás en control de esta circunstancia. Ahora, mira cómo dice el texto. Verso 4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amados hermanos, uno de los temores más comunes que enfrentamos los seres humanos es el temor a los hombres. Y cuando hablo del temor a los hombres, no estoy hablando de que precisamente ese temor de pánico, de que me van a hacer daño. Tememos a los hombres, ese temor a los hombres se pone de muchas maneras. Se pone manifiesto de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual siempre tratamos de agradar a otras personas? La base de ese deseo de ser, todo lo que hacemos, queremos agradar al patrón en el trabajo, queremos agradar a las personas que nos rodean, porque tenemos temor de los hombres. Sin embargo, cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de la existencia de Dios y que Dios es más grande y más excelso que los hombres, esa realidad nos libra del temor a los hombres. La razón por la cual tenemos temor al hombre es porque pensamos que el hombre es más grande que Dios. Aunque no lo digamos con esas palabras, pero cuando la realidad de Dios es abierta a nuestros ojos por la fe, entonces somos libres del temor a los hombres. Dice el salmista, en Dios he confiado, ¿qué puede hacerme el hombre? Dios es y Él gobierna sobre toda circunstancia. Amados hermanos, quiero compartir contigo lo que decía este gran reformador Juan Calvino, comentando en Hebreos capítulo 11, verso 27, decía, por lo tanto aprendemos que el verdadero carácter de la fe es poner a Dios siempre ante nuestros ojos. En segundo lugar, la fe contempla en Dios cosas más elevadas y más escondidas de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y en tercer lugar, que una sola visión de Dios es suficiente para fortalecer nuestra debilidad a fin de que seamos más firmes que las rocas para resistir todos los ataques de Satanás. Los ojos de Moisés fueron abiertos a la realidad de que el Rey de Reyes, Dios, era mayor que el rey de Egipto. Amén. Y él, en el día en que él tuvo temor, él permaneció firme, como viendo al invisible por la fe, convencido de que Dios es el gran yo soy. Y quiero afirmar esta verdad. Esta verdad, hermanos, esta verdad define nuestras vidas. Amén. Esta verdad define y determina nuestra eternidad. Si tú y yo somos cristianos, esta verdad renueva nuestra fe. Dios es, podemos, y eso genera seguridad. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, esta es una realidad aterradora para ti. Y te voy a decir por qué. Porque tú vives tu vida como si tú fueras tu propio Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, en el capítulo 3 nos dice la Biblia que Satanás le dijo al hombre, con que Dios os ha dicho,
que no coman del árbol, y ustedes conocen el relato bíblico. Y la mujer le responde, y Satanás le dice a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que de este árbol, que el día que coman de este árbol, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Biblia que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno, era agradable, era deseable, y comió del árbol. Y dice la Escritura, hermano, bueno, sabemos las consecuencias cuando Dios lo confrontó, pero esto es lo irónico. Satanás le dijo al hombre, ustedes serán como Dios. Y esa es la mentira que el hombre se ha creído desde ese momento hasta el día de hoy. El hombre vive creyendo que es Dios. Y eso lo vemos en el esfuerzo del hombre de vivir independiente de Dios. No necesitamos a Dios. ¿Por qué no necesitamos a Dios? Porque nosotros mismos somos Dios. Y esto lo ven incluso en muchos que van a la iglesia, que decimos somos cristianos, tenemos la Biblia, sabemos lo que la Biblia dice y hacemos exactamente lo contrario a lo que la Biblia dice. Porque nosotros somos nuestra misma autoridad. Sin embargo, en el capítulo 3 al final, Dios le dice al hombre, lo confronta con esta realidad. Polvo eres y al polvo volverás. Tú no eres Dios. Tú simplemente eres polvo. Eres nada. Eres dependiente de mí. Yo soy Dios. La realidad de Dios define lo que somos nosotros. Y el hombre simplemente es polvo. Y al polvo volveremos. Y la razón por hermano, porque nosotros creemos, el hombre cree que es Dios, el hombre vive en guerra contra Dios. Y porque el hombre se ha rebelado contra Dios, la ira de Dios está sobre todos los hombres. El pecado nos ha separado de Dios y nos ha puesto bajo justa condenación. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, como usted ha escuchado muchas veces. Y en esta temporada que estamos celebrando Navidad, somos recordados de que Dios descendió del cielo, se hizo hombre, vivió una vida de obediencia, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día para que si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, tú seas salvo y tengas vida eterna. Tú no eres Dios. Hay un Dios vivo y verdadero que ordena tu vida, ordena tus circunstancias. Y no hay nada que tú puedas hacer para escapar a esa realidad. Y ante ese Dios, un día tú vas a tener que dar cuenta. Y para ese día, tú tienes que estar preparado. Y la única manera de estar preparado es, hoy, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Ven, pecador, a Cristo. Arrepiéntete de creer que tú eres Dios. Hay un solo Dios. Y ese Dios está sentado en el cielo. Y desde el cielo gobierna con justicia toda su creación. Y ante ese Dios, todos los hombres tendrán que dar cuenta. Amados hermanos, la fe nos libra del temor, porque la fe genera una seguridad que descansa en la realidad de la existencia de Dios. Porque Dios es. Los que estamos unidos a Él por la fe, podemos vivir libres de la influencia del temor. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a cantar en esta mañana. Pero antes de cantar, quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde estás. Y pídele a Dios que Él, con tus ojos cerrados, pídele a Dios que Él obre en tu vida. Pídele a Dios que Él renueve tu fe. Y si tú estás aquí sin Cristo, pídele a Dios en esta mañana: Señor, dame fe para creer. Dame fe para creer, dame un nuevo corazón.
guíame al arrepentimiento. Amén. Y si tú eres cristiano, hoy regocíjate en la verdad de que Dios es Amén. y siempre será. Amén. Y por esa causa tú y yo podemos vivir seguros. Amén. Cantemos al Señor, Señor mi Redentor. Señor, mi Redentor y roca, el tesoro que mi alma anheló. Oh Dios, como tú no hay ninguno, solo en ti deleite encuentro yo. Tu gracia es pozo muy profundo, tu amor no se puede medir. Eres Dios verdadero y sabio, todo mi bien, necesidad sin fin. Oh Lord, my rock and my redeemer, strong defender of my weary heart, my sword to fight the cruel deceiver, and my shield against his painful darts. My soul, when enemies surround me, my hope when times of sorrow rise, my joy when trials are abounding, your faithfulness, my refuge in the night. Señor, mi Redentor y roca, Salvador de este pecador, mi culpa y pecado llevaste en la cruz, moriste a mi favor. La tumba y muerte conquistaste, por ti al fin libre yo soy. La tumba y muerte conquistaste, por ti al fin libre yo soy. Señor, mi Redentor, mi roca, quiero vivir para tu gloria, Dios. Quiero vivir para tu gloria, Dios. Mi amada iglesia y mis amados amigos que están aquí en esta tarde, la realidad de la existencia de Dios demanda una respuesta en esta mañana. Demanda una respuesta positiva, y la respuesta positiva es esta. Ante la realidad de que Dios es, ante la realidad de que Él es el Señor, creador, sustentador y soberano sobre todas las cosas,
esa realidad demanda que tú y yo nos sometamos a él. Amén. Si tú decides vivir de espalda a esta realidad, tú te condenas a ti mismo. No es simplemente creer, oh, yo creo que Dios existe. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, los demonios saben que Dios es, pero esta realidad demanda una respuesta, y la respuesta es esta: sumisión ante su gobierno y señorío. Amén. Sométete a Él creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados, para que tus pecados sean perdonados. Amén. Y si tú eres cristiano, pídele a Dios en esta mañana que Él renueve tu fe, para que en los días oscuros de la vida tú puedas permanecer firme como viendo al invisible. Amén. The reality of God's existence demand an answer for you. And this is the answer: submission to His Lordship. Because He is God and He is Lord. He demands from you and me obedience. Submit to Him today, believing in Jesus Christ and repenting of your sin. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos sido recordados una vez más de la realidad, Señor, de que tú eres el que eres. Amén. Tú eres el gran yo soy. Amén. Y esa realidad, Señor, genera seguridad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que nuestras vidas Sí, mi Dios. que no estamos a la deriva en este mundo. Sí, mi Dios. Que no estamos a la merced de la suerte, sino que cada circunstancia en nuestra vida han sido ordenadas por ti, el gran Jesús. Amén. Yo ruego que tú, Señor, renueve nuestra fe para que podamos creer esta verdad, aún en los días oscuros de nuestra Sí, mi vida. Dios. Señor, y obra en nuestra voluntad para que podamos someternos Amén. a esta verdad, Señor. Amén. Dios mío, hoy confesamos que nos arrepentimos de vivir nuestras vidas como si nosotros mismos fuésemos Dios. Sí, mi Dios. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Perdónanos, porque en nuestra arrogancia, Señor, actuamos y vivimos olvidando, hemos perdido de vista que somos polvo, que dependemos de ti. Señor, ayúdanos a vivir en obediencia. Amén. Señor amado, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Les deseamos una feliz Navidad a cada uno de ustedes.